Buenos días a todos y gracias por venir, tanto presencial como online. Bueno, finalizamos los seminarios del programa de deterioro neurológico de este año 2022 con Alessandra Fiorillo, está en el laboratorio nuestro de deterioro neurológico, y hoy nos va a hablar sobre los estudios que estamos realizando sobre la caracterización de los cambios en el inmunofenotipo asociados a la aparición del deterioro cognitivo leve en pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Como ya me ha presentado Carmina, y empezaría con mi presentación. ¿Por qué no va? Ah, ok. Aquí os presento un esquema de cómo estará estructurada mi siguiente charla. Pues empezaría ya de la introducción. Bueno, ¿qué es la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Del inglés NAD, No Alcoholic Fatty Liver Disease. Es un término general para una variedad de afecciones hepáticas que afecta a personas que beben poco o nada de alcohol. Como su nombre lo indica, se caracteriza por un exceso de grasa en el hígado, o sea, esteatosis en las células hepáticas. ¿Quién está en riesgo de tener enfermedad por hígado graso? Bueno, aún no se conoce la causa principal del hígado graso, pero los investigadores sí que saben que es más común en pacientes que tienen obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión o presencia de grasa en la sangre, pues hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, trastornos metabólicos, incluyendo el síndrome metabólico, toman medicamentos como corticoides o medicamentos contra el cáncer. Otro riesgo que pueden ser la pérdida rápida de peso o la mayor edad. Afecta cerca del 25% de la población mundial y los exámenes que se suelen hacer para diagnosticar la esteatosis hepática no alcohólica son los siguientes: anamnesis, prueba serológica, ecografía abdominal, elastografía transitoria, con fibroscan o por resonancia magnética y la mejor biopsia hepática. ¿Cómo puede progresar NAD? Pues aquí tenemos un hígado sano con sus hepatocitos que puede desarrollar a hígado graso NAD, no alcoholic fatty liver, por la presencia de grasa en más del 5% de los hepatocitos. Algunos individuos con NAD pueden desarrollar hígado NASH, esteatohepatitis no alcohólica, caracterizada por inflamación, balanización y fibrosis, y que puede progresar a cirrosis, con cicatrización avanzada y muerte celular. Y finalmente, a carcinoma hepatocelular. Si estas dos últimas etapas son difícilmente reversibles, sí que NAD y NASH podrían ser fácilmente reversibles siguiendo un estilo de vida más saludable. Bueno, en los pacientes cirróticos, cuando se habla de deterioro cognitivo, se habla de encefalopatía hepática. ¿Pero qué es la encefalopatía hepática? La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo caracterizado por una alteración funcional del sistema nervioso subsiguiente a un cambio hepático y afecta a cerca del 50-70% de los pacientes con cirrosis. ¿Cuáles son los síntomas de la encefalopatía hepática? La gravedad de la encefalopatía hepática, según los criterios de Westhaven, se clasifican en 5 grados diferentes, empezando del grado 0, donde no se detectan anormalidades, hasta llegar a un grado 4, donde hay coma y posible muerte del paciente. Al grado 0 se habla de encefalopatía hepática mínima y se puede diagnosticar utilizando una batería de test psicométrico específico, que es Psychometric Hepatic Encephalopathy Score, que consta de 5 subtests. Los primeros 2, puntos seriados y línea quebrada, que van a evaluar la coordinación visoespacial. Después tenemos el test de conexión numérica A y B, que evalúan la velocidad de procesamiento y atención, y la clave de números, que evalúa la velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Por cada test se dará una puntuación que será corregida por edad y nivel de estudio de acuerdo de tablas de normalidades de sujetos controles, y al paciente se detectará encefalopatía hepática mínima si la puntuación final obtenida será menor o igual de -4. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la encefalopatía hepática mínima? Vale, en primer lugar, la hiperamonemia, porque en condiciones normales el amoníaco se convierte a urea, que será eliminada por riñones y músculos esqueléticos. Cuando hablamos de insuficiencia hepática o cirrosis hepática, el metabolismo del amoníaco se ve impedido y adicionalmente a los shock protosistémicos,
los niveles de amoníaco circulantes aumentan, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, entrar en el cerebro y causar la inflamación. ¿Y qué manera? Pues entonces tenemos el amoníaco, la glutatión, por la acción de la enzima glutamina sintetasa, se convierte a glutamina, pues entonces los niveles elevados de glutamina pueden causar inflamación de los astrocitos y edema cerebral. Y esos son los síntomas de la encefalopatía hepática. Además, tenemos inflamación y neuroinflamación, pero en particular en un estudio de nuestro grupo desde 2012, llevado a cabo con pacientes con patología de etiología diferentes, se demostró que para la progresión del deterioro cognitivo, tanto en pacientes con enfermedades hepáticas cuanto en pacientes sin enfermedades hepáticas, importante es la acción sinérgica entre la hiperammonemia y la inflamación. Vale, vamos a ver cómo se organiza el sistema inmunitario. Pues el sistema inmunitario es el encargado de proteger al organismo frente a infecciones, agresiones, tanto de origen externo como propio del sujeto. En general, existen dos líneas de defensa principal, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de defensa que se activa, mientras que la adaptativa es más compleja y requiere reconocimiento de un antígeno. Y la especificidad del antígeno permitirá la generación de una respuesta que se adapta a patógenos específicos o a las células a las células infectadas por estos patógenos. Vamos a ver cuáles son las células responsables de la inmunidad innata. Pues empezamos con los monocitos macrófagos, los granulocitos polimorfonucleares, que tienen principalmente una función fagocítica. En los últimos años, en la sangre se han reconocido 3 tipos de monocitos diferentes en función del marcador de superficie que expresan que sea CD14 o CD16. Pues entonces tenemos los monocitos clásicos que tienen una actividad principalmente fagocítica y constituyen 90-95% de los monocitos circulantes. En porcentaje menor tenemos los intermedios que tienen una actividad proinflamatoria, mientras que los no clásicos tienen actividad antiinflamatoria. En circunstancias inflamatorias, los monocitos de la sangre migran al tejido inflamado y se diferencian en macrófago. A según del ambiente, se diferenciarán en macrófagos de tipo M1 proinflamatorio o de tipo M2 antiinflamatorio. Otra célula, los linfocitos natural killer, que son responsables de la defensa y muerte de las células infectadas, mastocitos y plaquetas responsables de la inducción y mantenimiento de la inflamación. Mientras las células responsables que participan en la inmunidad adaptativa son los linfocitos, tanto B que T, los linfocitos B responsables de la respuesta humoral, linfocitos T de la respuesta celular. Ambos, tanto los linfocitos B que T, maduran y se diferencian en los órganos linfoides primarios. Una vez que se acaba esta diferenciación independiente del antígeno, a través de la sangre llegarán a los órganos secundarios, linfoides secundarios, donde pasan de ser naïf a ser efectores tras el reconocimiento del antígeno específico. Pues la célula B dará una respuesta humoral que puede ser dependiente de células T o independiente de células T y secretan anticuerpos, mientras las células T darán una respuesta celular. Las células efectoras son de 2 tipos, CD4 T helper, como dice la palabra, que pueden ayudar a la respuesta humoral de las células B o activar otras células inflamatorias como macrófagos, y CD8 que tienen una función citotóxica. Vale, ahora vamos a ver cómo se pueden diferenciar los linfocitos de helper CD4. Bueno, aquí tenemos primero los TH1, que juegan un papel importante en la defensa de patógenos y bacterios, con factor de transcripción TBX21 y secretan principalmente las interleuquinas proinflamatorias y FN-gamma y interleuquina 12. Mientras que los TH2 pueden ayudar a la secreción de los anticuerpos y tienen un papel principalmente antiinflamatorio, el factor de transcripción GATA3 antiinflamatorio porque secretan en citocinas como la interleuquina 3 y 4, pero también la 5, y esta puede inhibir citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 6, humo beta y esa. Después tenemos los TH17 que son responsables tanto de la defensa contra patógenos y bacterias,
tanto en el mantenimiento del tejido epitelial, de la barrera intestinal, y también por el hecho que secretan interleuquina 17 del mantenimiento de la integridad de la barrera hematoencefálica. Pues el factor de transcripción ROR y secretan, además de la interleuquina 17, también la interleuquina 21, 22 y 23, que son interleuquinas proinflamatorias. Mientras que un papel regulador lo tienes los TH, la T reguladora, con su factor de transcripción FOX, petrexiciclera, TGF-beta, interleuquina 10. La TH folicular ayuda en la respuesta humoral de los linfocitos B en la secreción de los anticuerpos, factor de transcripción BCL6 y secretan principalmente interleuquina 21. Y finalmente, HR es el factor de transcripción de los TH22 que secretan principalmente interleuquina 22 y TNF-alfa. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las alteraciones inmunitarias que se han detectado en pacientes cirróticos, que hemos detectado con nuestro grupo, ha detectado en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima. Vale, en primer lugar, podemos ver un aumento de la activación en general de todos los subtipos de células T, por el aumento, por la mayor expresión del marcador temprano de activación CD69. Además, tenemos un aumento de la cantidad de los linfocitos autoreactivos, CD4 más, CD28 menos, asociados con un aumento de los niveles de la frontalquina, CX3L1 y interleuquina 15. Eso podría favorecer una infiltración de los autoreactivos, causando así una neuroinflamación y un daño hepático, un daño neurológico. Vale, otras alteraciones, se notó una mayor diferenciación de los linfocitos TSD4 a TH foliculares TH22, promoviendo así la formación de órganos linfoides terciarios. Adicionalmente, se notó también un aumento de la activación de los linfocitos B y de la IgG sérica, pues entonces se hipotizó un posible mecanismo, o sea, la infiltración de las células TH folicular y la formación de estos órganos linfoides terciarios con centros germinales de linfocitos B con consecuente alteración neurológica. Los niveles elevados de interleuquina 1B, de interleuquina 6, de TNF-alfa podrían estar asociados a una mayor activación de expresión de los receptores en las células endoteliales, descadenando así la liberación de factores inflamatorios en el cerebro y causando siempre neuroinflamación. Vale, pasamos a la hipótesis. En los últimos años, diferentes estudios han sugerido la implicación en el deterioro cognitivo leve, del inglés MCI, Mild Cognitive Impairment, de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que van desde alteraciones cognitivas leves, depresión, hasta llegar a la demencia. En el 2018, un estudio de nuestro equipo demostró que en el cerebro de pacientes con diferentes grados de esteatosis, en particular en el cerebelo de estos pacientes, se notaba una mayor infiltración de los linfocitos en los pacientes en los estados más tempranos de esteatosis, en particular una mayor infiltración de CD4, TH folicular y TH17, con consecuente activación de microglia y pérdida de células de Purkinje y neuronas. Vale, teniendo en cuenta todos esos estudios previos, ahora las preguntas fundamentales son estas, que si los pacientes con NARF de verdad presentan deterioro cognitivo leve, ¿cuáles serían los cambios en el inmunofenotipo en estos pacientes con deterioro cognitivo leve? Y si hay diferencia respecto a las alteraciones inmunitarias que ya conocemos de los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima. Bueno, los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes. En primer lugar, clasificar los pacientes del estudio según la presencia o menos del deterioro cognitivo leve, caracterizar estas diferentes alteraciones neurológicas, trámite psicométrico, evaluando así tanto las funciones cognitivas que motoras, caracterizar también las alteraciones en el sistema inmunológico, analizando los parámetros como su población de monocitos, población de linfocitos de activación, leyendo el marcador de activación temprana CD69, la diferenciación de los linfocitos CD4, midiendo los diferentes niveles de citocinas en el plasma y, en fin, relacionar esos cambios observados en la inflamación periférica
por las alteraciones neurológicas asociadas a la aparición del deterioro cognitivo leve. Vale, en nuestro estudio participaron 73 pacientes con NAD, diagnosticada con biopsia hepática o fibroscan, procedentes del servicio digestivo del hospital clínico y del Hospital Arnau de Valencia. Además, participaron 63 sujetos sanos como grupo control. Tanto los pacientes que los controles participaron al estudio después de haber firmado un consentimiento informado. Y se citaron los pacientes en los controles en ayuna y se le tomó unas muestras para la obtención de plasma, suero y células mononucleares periféricas. Además, el mismo día, en el mismo momento, medimos el amonio con el kit Ammonia Checker 2 y también obtuvimos una alícuota de sangre para el estudio de las diferentes poblaciones leucocitarias por citometría de flujo. El mismo día se pasaron también los test psicométricos. Además del PES, que es el gold estándar para el diagnóstico de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis, le pasamos otros test para evaluar otras funciones ejecutivas. Y vamos a ver cuáles son las funciones ejecutivas que se evaluaron. Pues entonces, alteraciones cognitivas, pues atención selectiva y velocidad de procesamiento con test de clave oral, mientras que con test de Stroop evaluamos la flexibilidad cognitiva y control inhibitorio verbal, siempre atención selectiva y además concentración con el test de 2 y con los test de dígitos y letras y números en memoria de trabajo, mientras que las alteraciones motoras se evaluaron con test de coordinación, en particular test de coordinación bimanual y test de coordinación visomotora. Vale, que hemos medido en el plasma, medimos los diferentes niveles de citoxina con el kit ELISA. A partir de PMCs congeladas, damos ARN por la spin columna y después de una retrotranscripción y PCR medimos los diferentes factores de transcripciones y receptores. Y siempre empezando de PMCs congelada, aislamos CD4 con una EasyCep Human CD4 Cell Isolation Kit y después estas células la incubamos en una placa preincubada con anti-CD3 y en presencia o ausencia de CD28, incubamos durante 6 horas y tras su centrifugación obtuvimos el sobrenadante del pellet, el sobrenadante para las medidas de citocinas secretadas del cultivo y el pellet para posibles análisis de proteína con Western blot. Vale, pasamos a los resultados. Pues según el PET, solo el 12% de los pacientes con NAD se diagnosticaron con myCognity. Pues entonces parece que tenemos un problema, pero en realidad no, porque ya nuestro grupo ya demostró que la batería de test no es sensible para diagnosticar alteraciones tempranas en pacientes cirróticos. Y además ahora estamos hablando de pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico, pues están en un estadio anterior de la cirrosis. Por eso necesitamos de una nueva metodología para caracterizar el deterioro cognitivo leve en estos pacientes con NAD. Pues, en primer lugar, vale, le pasamos los test que ya comenté. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver si hay de verdad alteraciones cognitivas y motoras en estos pacientes pasando estos test. Y sí que notamos alteraciones. Además, tenemos que preguntarnos cuál función ejecutiva presentaba más alterada respecto a los controles y cómo podríamos evaluarlo. Pues lo evaluamos mediante el método de la media más o menos 2ST. Pues entonces tenemos nuestro grupo control, vamos a calcular la media y 2 veces la desviación estándar por cada parámetro de cada test. Después vamos a establecer un punto de corte del deterioro, o sea, añadiendo o restando 2 veces la desviación estándar. Y después vamos a analizar cuánto el porcentaje de los pacientes que estaban encima o por debajo de este punto de corte. Finalmente, llegamos a demostrar que los pacientes con NAD presentaban una alteración mayor en la atención selectiva sostenida, concentración y velocidad de procesamiento, porque presentaban un porcentaje de deterioro mayor en 2 tests en particular,
D2 y Claveral test, y en particular 2 parámetros del D2, que evalúan también la concentración. Bueno, cuando el paciente se considera con deterioro cognitivo, en cada test damos una puntuación según el método de Anna-Foley. Bueno, aquí tenemos la media y la deviación estándar obtenida del grupo control, y si la puntuación final del paciente era menor o mayor de la media y la deviación estándar de los controles, se daba respectivamente una puntuación negativa si era menor y una puntuación positiva si era mayor. Sumamos la puntuación obtenida en cada test y fijamos un punto de corte entre resultados normales y patológicos en la batería de pruebas. Pues al final elegimos que los pacientes que daban una puntuación mayor de -5 se clasificaban sin deterioro cognitivo leve, mientras que los pacientes con una puntuación menor o igual de -5 se clasificaban con deterioro cognitivo leve. Pues con el nuevo score, según el nuevo score, el 30% de los pacientes con NAP se diagnosticaron con myCognity. Pues ahora hemos podido entonces caracterizar un nuevo score para diagnosticar el deterioro cognitivo leve en los pacientes con NAP. Y es el resultado de una publicación que ya hicimos nuestro grupo en el 2021. Vale, vamos a ver cuáles son las diferentes alteraciones neurológicas que encontramos en los pacientes NAP y con deterioro cognitivo. Vale, los pacientes con deterioro cognitivo presentaban alteraciones de la coordinación, de la atención selectiva y concentración, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio verbal y memoria de trabajo. Ahora vamos a ver las alteraciones del sistema inmunológico. Bueno, empezando de la subpoblación de monocitos, los pacientes NAP en general presentaban un porcentaje de monocitos intermedios proinflamatorios más alto respecto a los controles. En paralelo podemos ver que el porcentaje de los monocitos no clásicos antiinflamatorios eran menores respecto a los controles. Vale, según el estudio de población de linfocitos T, en primer lugar, podemos mirar que en la población de CD4 total no hay diferencia entre los pacientes y controles, pero sí que en presencia del marcador de activación temprana CD69, podríamos notar no solo un aumento de los pacientes respecto a los controles del porcentaje de CD4, pero además también un mayor porcentaje de CD4 en los pacientes con deterioro cognitivo respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo. Mientras que los pacientes con deterioro cognitivo presentaban un porcentaje de CD4 memory mayor de los no myCognity y también respecto al grupo control, en paralelo podemos ver que el porcentaje de CD4 naive en los pacientes con deterioro cognitivo bajaba respecto al grupo sin deterioro cognitivo. Sin embargo, en presencia de CD69, la activación tanto de CD4 naive en memory era mayor en los pacientes en general respecto al control y en particular en los pacientes con deterioro cognitivo respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo. Por los autoreactivos podemos evidenciar que el porcentaje de los autoreactivos de los pacientes respecto al control bajaba, y en particular en los pacientes con deterioro cognitivo, y mientras en paralelo los no autoreactivos subían. Sí, y en la misma manera, en presencia del CD69, tanto el porcentaje de autoreactivo que no autoreactivo eran mayores en los pacientes NAP y en particular en los pacientes con deterioro cognitivo respecto al control y respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo. Vale, siempre por citometría de flujo vamos también a analizar los diferentes subtipos del linfocito CD4. En primer lugar, podemos ver que los TH folicular sí que los pacientes con myCognity presentaban un porcentaje mayor respecto al control, mientras que los TH1 en los pacientes myCognity bajaban respecto al control. En presencia de la activación del CD69, notamos un aumento en los pacientes myCognity del porcentaje de los TH17, tanto respecto al control que respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo. Y en general, en los pacientes NAP presentaban un porcentaje mayor de TH folicular de TH2 respecto al grupo control.
Vale. Para seguir con el estudio de los diferentes subtipos de CD4, analizamos también por QPCR en los mensajeros de los factores de transcripción. Pues entonces, en primer lugar, podemos ver que los HR presentan los pacientes con cognitive presentan una mayor expresión del factor de transcripción HR, pero sin diferencia significativa, mientras que sí que tenemos diferencia significativa entre BRIC21 y GATA3, porque los pacientes cognitive presentan una menor expresión de estos factores respecto al grupo sin deterioro cognitivo. Vale, para mejor caracterizar los diferentes subtipos de CD4, pues cultivamos CD4 aislados en presencia o ausencia de CD28 y medimos las diferentes interleucinas liberadas en cultivo. Pues entonces, tanto en condiciones basales que de activación con CD28, los pacientes con cognitive mostraban un aumento significativo de la interleucina 17 que no se detectaba en otros grupos del estudio. En el grupo cognitive, los niveles de NF-alfa, interleucina 22 y interleucina 13 aumentaron después de la activación en cultivo en comparación con los pacientes con sin deterioro cognitivo y controles, cosas que no se notan en condiciones basales, mientras que la interleucina 1 beta, tanto en condiciones basales que activada, bajaban en los pacientes con deterioro cognitivo respecto al grupo sin deterioro cognitivo y no se notaron ninguna diferencia por la interleucina 21, tanto en condición basal que activada. Después medimos los diferentes niveles de citocinas en plasma, pues podríamos ver que los pacientes con deterioro cognitivo presentaban elevados niveles tanto de interleucina 13, interleucina 23, 18, 22, 6 y FN-gamma 17, 21 y BDNF, ¿vale? En particular, la mayoría son interleucina proinflamatoria, la interleucina 13 es una interleucina antiinflamatoria, respecto tanto al control que al grupo normal cognitivo. Mientras que la interleucina 8, 10, TGFB de CCL2 aumentaron en general en los pacientes NAT respecto a los controles y solo la interleucina 1 beta y CCL20 aumentaron en los MyCognitive, en el grupo con deterioro cognitivo respecto a los controles. Vale, además también medimos el mensajero de los siguientes receptores de la R2, de la R4, CCR2. Importante es notar cómo los pacientes con cognitive presentaban elevados niveles de CCR2, tanto respecto al control que respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo, mientras que en los niveles de amonio de sangre no se notaron diferencia entre el grupo con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo, pero sí que los pacientes en general NAT tenían más nivel de amonio respecto al grupo control. Vale, en fin, relacionamos esos cambios observados en la inflamación con las alteraciones neurológicas, pues hicimos correlaciones con el score, con el nuevo score obtenido. Y sí que salieron unas correlaciones con una citocina tanto proinflamatoria que antiinflamatoria, los receptores SL2, TLR4 y también el factor de transcripción ROR, y en general con los diferentes subtipos activados de los linfocitos T. Bueno, entonces, al final podríamos ver que en general se notó, se evidenció una mayor activación de los diferentes subtipos de linfocitos T, y eso podría ser una consecuencia también de un mayor ambiente proinflamatorio que encontramos en los pacientes con deterioro cognitivo y no en los pacientes sin deterioro cognitivo. Pues entonces, en particular, quería hablar de los TH17, porque se notó tanto un aumento de la interleucina 6, 22 y 23 en los pacientes con deterioro cognitivo respecto al sin deterioro cognitivo. Después notamos también una mayor activación de los TH17 y una mayor secreción de la interleucina 17, 21 y 23. Además, notamos que los pacientes en general presentaban un porcentaje mayor de monocitos proinflamatorios respecto a los monocitos antiinflamatorios, pues entonces que hay una diferenciación mayor de macrófago proinflamatorio respecto al macrófago antiinflamatorio.
Vale, aquí hay un posible mecanismo que podría estar implicado en la aparición de deterioro cognitivo en estos pacientes con NALF, pues no solo notamos un aumento de la CCL2 en los pacientes NALF, pero también notamos un aumento de su receptor CCR2 de los pacientes con deterioro cognitivo respecto a los pacientes sin deterioro cognitivo. Pues estos niveles elevados de CCR2 y CCR2 podríamos hipotizar una posible infiltración de los monocitos en el cerebro, entonces neuroinflamación. O si no, además, en los niveles elevados de interleucina 17, como ya expliqué, podrían también causar la ruptura de la barrera motoencefálica, entonces, favorecer la infiltración de los TH17 o otras células del sistema inmune, causando neuroinflamación. ¿De qué manera? Pues, la interleucina 17 puede actuar directamente sobre las neuronas o oligodendrocitos y activar directamente astrocitos y la microglía, causando neuroinflamación y daño neuronal. Vale, aquí os presento las conclusiones, que los pacientes con NALF presentan deterioro cognitivo leve. La batería PES no es suficiente sensible para diagnosticar el deterioro cognitivo leve en estos pacientes, que ha sido mejor detectado con el uso de otros test psicométricos más específicos y sensibles. Los pacientes con deterioro cognitivo presentan alteraciones cognitiva y motora medida por test de atención, concentración, memoria de trabajo y coordinación motora. La inflamación es el factor determinante de la aparición y progresión del deterioro cognitivo y sus alteraciones neurológicas. El grado de daño hepático de los pacientes con NALF no determina la aparición del deterioro cognitivo, ni los cambios en el inmunofenotipo asociado a la misma. Los pacientes con NALF presentan un aumento en el número de monocitos proinflamatorios en sangre y un ambiente proinflamatorio en plasma que condiciona la activación y el tipo de diferenciación de los linfocitos. Los pacientes con deterioro presentan un aumento en el estado de activación de varios subtipos de linfocitos T, como indican el aumento del marcador de CD69 y de citocina proinflamatoria plasmática. El aumento en la cantidad de CCL2 y CCR2 puede promover la infiltración de monocitos en el sistema nervioso central, y los pacientes con deterioro cognitivo presentan un aumento en la diferenciación de los linfocitos CD4 a TH17 y un aumento de la interleucina 17 que puede causar la ruptura de la barrera motoencefálica, favoreciendo la entrada en el sistema nervioso central de las células inmunes periféricas, incluidas las células TH17, neutrófilo y otras células inmunes. En el sistema nervioso central, la interleucina 17 tiene efecto directo sobre la neurona y los oligodendrocitos, induciendo daño y activa astrocitos y microglía, favoreciendo la neuroinflamación. Los pacientes con deterioro cognitivo, por tanto, presentan una serie de cambios en su inmunofenotipo que no ocurren en los pacientes sin deterioro cognitivo y que se asocian específicamente a la aparición de alteración neurológica y del deterioro cognitivo leve. Gracias. Gracias.